Berganza, mi compañero Alejandro Balcells y el diputado y fundador del partido Todos, con quien hablamos de esta jornada. Adelante, Gustavo. Bueno, pero en primer lugar, ¿cuál es tu juicio de este día de las votaciones, Roberto? Bueno, un poco sorprendido con tan poca gente que salió a votar, es decir, se esperaba, pues siempre la segunda vuelta baja, ¿verdad? Pero no tanto. Esto tiene a todo el mundo sorprendido. ¿Crees tú que rebasen más del 9% usual que suele bajar? Ah, sí, creo que en esta oportunidad va a rebajar más de... Hay lugares que reportan 25% participación, 30% de participación, lugares sumamente bajos como el caso de Izabal, Sololá, que es uno de los que está más bajo, por ejemplo. Sí sorprende mucho, y aquí habrá que ver cuando damos los resultados si es porque ya se sentían muy seguros por un lado, o si es realmente que la gente está harta ya del tema, del sistema, de lo que está sucediendo en el país. ¿Y a quién beneficiaría esa poca participación? Bueno, depende, porque si salen a votar las personas del área urbana, porque nadie quiso gastar en transporte, la lluvia, las carreteras, etcétera, etcétera, indiscutiblemente la diferencia entre el señor Jimmy Morales y Sandra va a ser muchísimo más grande. Si la gente de don Jimmy Morales se confió y doña Sandra tuvo para movilizar gente, pues va a beneficiar el tema Sandra. Por eso es que realmente se crea una expectativa muy grande de lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, pero digamos en las encuestas, tú ves que realmente la aceptación de Jimmy Morales es así transversal. Es decir, ciudades, área rural, jóvenes, mujeres. Hay un voto que no sale en las encuestas, yo diría que no pasa de un 8-9%, que es que no habla español. Entonces no se atreve a contestar una encuesta, le rehuyen a la encuesta. Este porcentaje siempre ha estado ahí, y entonces por eso es que las encuestas, la brecha se para reduciendo. No es que cambien los resultados en su totalidad, pero sí se para reduciendo la brecha, porque hay un voto indígena, digamos, de nuestros pueblos indígenas que realmente no acepta ser encuestado, no entiende la encuesta, lamentablemente, y eso no sale reflejado ahí, ¿verdad? Roberto, usted que ha hecho trabajo de campo durante campañas electorales, ¿cómo se puede entender mejor la falta de afluencia en los centros de votación? ¿Incapacidad de los partidos de movilizar gente o de conseguir los recursos para transportarlos? ¿O la apatía de la población que, aunque le ofrezcan el transporte, no quiere ir a votar? Yo creo que esta vez es apatía, ¿verdad? Es apatía, o sea, y se sentía a diario las personas preguntándole a uno, ¿vas a ir a votar? ¿No vas a ir a votar? La cantidad de gente que decía, no siento ganas, o sea, como que la primera vuelta dejó a la población satisfecha de ya salimos del problema, ya que gane quien sea, o sea, sí hay una apatía muy... Ya salimos del problema, ¿a quién se refiere? ¿Ah? ¿A quién se refiere con ya salimos del problema? ¿Cuáles son los problemas? Aquí el tema de la población es y sigue siendo una apatía a la clase política tradicional, que se veía reflejada en quienes encabezaban las encuestas. Y entonces la gente, cuando ve que encabeza a alguien que nadie esperaba, que fue una sorpresa realmente, con un partido que tampoco nadie esperaba, dice, bueno, ahora ya estuvo, ahí estamos, y entonces eso crea apatía, exceso de confianza, y la campaña en sí fue totalmente atípica. Digamos, hoy no hubo una cancioncita que se nos quedara, un eslogan que quede para la historia, una frasecita. Un 14 para las, ¿verdad? El 14 a las 14. Todas las campañas nos dejan una frasecita. Sí, ¿cómo miras esta ausencia de participación o esta poca participación con relación a la legitimidad del próximo gobierno? Bueno, cuando discutimos el tema en la Asamblea Nacional Constituyente de la segunda vuelta, antes la segunda vuelta era interna, era en el Congreso de la República entre los dos primeros lugares, y precisamente no le daba legitimidad al proceso. Aunque los diputados no se atrevieran, y diputadas, a cambiar los resultados de la población entre quién quedó el primero y quién quedó el segundo, no era legítimo ante la credibilidad que ya era mala del Congreso de toda la vida. Se pensó en la segunda vuelta. Se va a sentir si es legítimo o no, dependiendo no solo de la cantidad de votos, sino la diferencia de votos. Porque lo que se buscaba en la segunda vuelta es que se sienta respaldado por un buen número de la población y que no vaya a ganar por 50,000, 100,000 votos, que eso causa automáticamente... No es el problema de 50,000 o 100,000 votos, porque eso de todas formas podría representar el 1% de la mayoría absoluta. Ya Arzu ganó por 30,000. Sí, de eso se ha dado, y digamos que aquí lo que pasa es que
también hay un problema. Arzú gana por poco, y básicamente por la capital, pero tiene una bancada enorme en el Congreso de la República que le da una aplanadora que lo deja trabajar. Aquí no tener el respaldo de la población y tener 11 diputados, por ejemplo, ya crea otro tipo de problema. Aquí en Guatemala vamos a seguir viviendo un proceso de transformación política. Espero yo que esto es apenas un paso lo que se dio, es decir, o 2 o 3 pasos, dependiendo si lo vemos de abril para acá, pero de que aquí la cosa sigue. Vamos a encontrar un ejecutivo que va a tener que entrarle a un Congreso que, aunque son 14 bancadas, se van a convertir en 16 o en 17. Hay que ver si la ley electoral entra en vigencia antes de que tomen posesión o después, y todavía falta mucho en ese sentido, porque, repito, Álvaro Arzú pudo gobernar porque tenía un Congreso fuerte. Aquí va a ser un tema muy difícil para cualquiera de los dos. En todo caso, la UNE, que tiene una bancada grande, sigue teniendo necesidad de 50 diputados o diputadas para poder tener mayoría en el Congreso de la República. ¿Y cómo cree usted que se vea a partir de la siguiente semana, cuando ya se conozca el ganador y empiece a reconfigurarse el Congreso, incluso a saltarse diputados de una bancada a otra? ¿Cómo le irá el partido ganador aceptando o rechazando diputados tránsfugas? Importantísimo, porque digamos en estos momentos los ojos de la población están sobre el transfugismo. Cualquier partido que acepte diputados o que deje ir diputados se va a ver mal. Transfugismo es transfugismo. Entonces, primero vamos a vivir una etapa en el actual Congreso, porque en este Congreso todavía guardamos algunos la esperanza de que se apruebe la ley electoral y de partidos políticos, que pase la ley orgánica y el régimen interior del Congreso, que pasemos reformas a la ley del Ministerio Público. Es decir, que todavía estos 70 diputados que nos vamos, tratemos de hacer algo para lograr unas 4 o 5 leyes como la migratoria o algo que todavía salven el proceso. Pero esos reacomodamientos se van a ver desde ahorita, incluyendo los diputados que no se reeligen, se van a empezar a reacomodar. Ya en el caso del Partido Patriota ya son 3 bancadas, ¿verdad? Y hay una bancada pequeña que dirige Batres, hay otra bancada un poquito más grande donde están los 2 ex-FRG, Iván Arévalo y Aristides, la bancada que sobrevivió dirigida por Woody, y ahí ya están en 3, incluyendo algunas que no se repiten. El caso del líder, ya está Rodas con una bancada que logra 11 diputados, y probablemente se haga otra bancada más pequeña, o haya traslado del líder hacia la UNE, porque el líder nace de la UNE, y entonces es lógico que regresen a esa bancada grande, gane o no gane doña Sandra. Entonces ese reacomodamiento se va a ver desde ahorita, y el reacomodamiento que veamos ahorita se va a reflejar en enero. Roberto Alejos, gracias por compartir con nosotros sus impresiones.